Esta pequeña restricción en el movimiento hace que cuando estamos conduciendo la motocicleta luchemos un poco más, se nos haga difícil mover la dirección. En algunas ocasiones la motocicleta se siente que jalonea hacia alguno de los dos lados. Por eso es muy importante hacerle mantenimiento periódico a las cunas de dirección. ¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy vamos a realizar un mantenimiento a las cunas de dirección a esta motocicleta Scooter Agility 125. Este procedimiento aplica para todas las scooters que hay en el mercado, ya que todas usan el mismo principio de funcionamiento. Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque durante el video vamos a hacer el proceso del desensamble, del ensamble, y como siempre te voy a dar tips puntuales para el óptimo funcionamiento de tu motocicleta. Entonces, ¡vamos! Para iniciar vamos a retirar la farola, el carenaje interno y, para que se nos facilite aún más, el piso en la parte superior. Esta motocicleta ya está desensamblada porque este es el tercer video de la serie de mantenimiento general que tenemos. En el primer video hicimos el desensamble y los cuidados que se deben tener. Si quieres ver el video te lo voy a dejar por acá y en el primer comentario. Después de los carenados vamos a retirar la llanta. Recordemos que el rache es para agilizar el trabajo, no para hacer fuerza. Y que los ejes se golpean con martillitos de caucho, no de metal. Listo. Hay que tener un especial cuidado con este bujecito. Retiramos el caliper. Aflojamos nuestro guardabarro delantero. Listo. Quitamos los tubos telescópicos. Después de haber retirado la suspensión delantera, lo que vamos a hacer es retirar la guaya de freno, retirar la guaya de acelerador y desconectar todos estos conectores para poder retirar el manubrio completo. Retiramos la guaya del freno, retiramos la guaya de acelerador, la de velocímetro, ahora vamos a retirar todos los conectores. Esto no es necesario marcarlos, ya que todos son distintos. Entonces pues no hay opción de confundirlo. Lo único es que de pronto en esta motocicleta este cablecito es negro con raya blanca y este es azul raya amarilla. Pero pues vienen del mismo conector del switch, así que no hay opción de equivocarnos. Aquí pues los verdes son masas, entonces pues no pasa nada. Sin embargo, si la scooter que estamos revisando llegase a ser distinto a algún conector, es bueno entonces marcarlos. Por ejemplo, este que está solito es negro raya amarilla con negro raya amarilla. Listo. Aquí liberamos. ¿Cuál nos hace falta? Aquí el del flasher. Solo nos hace falta los del pito y esta abrazaderita y ya está. Listo, entonces ya tenemos todo el ramal suelto junto con los comandos. Ahora vamos a quitar el pito también. Tenemos nuestro pito. Listo. Aflojamos el manubrio. Listo. Quitamos los cablecitos para poder retirar el manubrio. Listo. Retiramos aquí la cubierta del velocímetro y el velocímetro. Y este sale deslizado hacia adelante. Listo. Esta tapita hay que aflojar los dos pincitos que hay acá y sale hacia arriba. Ahora hay que aflojar este tornillito que es el que sujeta este soporte. Y luego lo retiramos hacia arriba normal. Aquí ya, como podemos ver, tenemos despejado todo. Simplemente es terminar de retirar las guayas. Aquí pues el ramal. Listo, aquí ya tenemos libre la horquilla inferior o el espigo también. Y aquí, como podemos ver,
hay una restricción en el movimiento y eso que ya no tenemos el peso muerto de la suspensión, ni el manubrio, ni el comando, nada de esas cosas. Aquí simplemente están nuestra horquilla inferior con los rodamientos y las pistas de las cunas girando, y aquí está la restricción en el movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es verificar en qué estado se encuentran los rodamientos y las pistas de dirección. Antes de continuar, no olvides de que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Y si les gustó demasiado, lo pueden compartir con las personas que crean que les es útil esta información. Eso nos ayuda bastante. Entonces vamos a retirar la horquilla inferior. Primero hay que sostener esta tuerca, que es la tuerca de las cunas, y vamos a aflojar la contratuerca. Listo, entonces aflojamos la tuerca, que es la contratuerca, para que las cunas no se ajusten y se desajusten. Aunque por lo general estas scooters, como les decía al principio del video, tienden a ajustarse más de lo que se desajustan. Entonces, por eso hay que hacerle mantenimiento periódico. Listo, vamos a retirar esta tuerquita. Tiramos la cuna superior y vamos a retirar nuestra horquilla inferior. Y aquí la tenemos. Bueno, ya ahorita le vamos a hacer mantenimiento. Vamos a verificar bien los balincitos y las pistas. Bueno, vamos a revisar entonces nuestras cunas superiores. A ver cómo están los balincitos. Bueno, así por encima no se les ve así como un desgaste anormal. Se ven normales. A ver, a ver. Sí, se ven normales. Vamos a revisar la pista. Bueno, aquí como podemos ver, sí hay un desgaste en esta parte de acá. Y seguramente nuestra pista estaba trabajando mal. Acá en esta parte, si se dan cuenta, el destornillador queda, y es porque hay un desgaste. Muy seguramente uno de los balincitos golpeó la superficie. Vamos a ver si de pronto lo logro identificar. No se ve ninguno así, pues como no con un golpe fuerte, pero sí la pista del chasis superior. Vamos a ir a revisar la inferior. Primero limpiamos muy bien esta parte que tiene bastante suciedad. Bueno, en este caso nuestra pista tiene pues un desgaste normal, pues no tiene ningún golpecito o algún desgaste de material excesivo como el de la parte superior. Vamos a revisar la de la horquilla inferior. Entonces pues retiramos el balincito. Igual vamos a verificarlo. Bueno, los balincitos se ven buenos. Ahora vamos a verificar el espigo. Bueno, aquí como podemos ver, sí está pues en un buen estado. Tiene un desgaste normal, de uso normal, pero no tiene ningún desgaste material como la pista de la parte superior. Ahora vamos a verificar esta tuerquita que viene siendo la solidaria del rodamiento en la parte superior. Bueno, esto está igual, tiene desgaste, como podemos ver, pues la pieza es amarilla, y la superficie plateada pues es el desgaste normal que genera este movimiento. Pero en este caso, ya que la cuna que va en la parte superior del chasis está desgastada, es necesario reemplazarla. Para este modelo de motocicletas las venden por individual, pero bueno, estamos de acuerdo que no tiene sentido cambiar cada una por individual, ¿sabes? Si esto es un kit de rodamientos, pues lo mejor siempre es reemplazarlos juntos. Como hay motocicletas que las venden juntos. Entonces en este caso particular vamos a reemplazarlas. Usamos nuestro extractor de cunas para la inferior y para la superior. Bueno, limpiamos muy bien para que se facilite el desplazamiento. Instalamos el extractor. Listo. Calentamos la superficie para que haya una dilatación y se facilite la extracción. Listo. Y ya está. Instalamos el extractor para la inferior. Listo. Igual calentamos para que se dilate la superficie.
Listo. Vamos a limpiar la horquilla inferior. Toda esta parte donde se va a realizar el desplazamiento de la cuna a la hora de extraerse. Y con nuestro extractor de cuna inferior vamos a sacarla. Vamos a instalar el extractor. Estos los voy a reemplazar por unos más larguitos. Listo. Ponemos un tornillito acá para que lo podamos empujar con esta herramienta desde la mitad. Igual esta fuerza es muy poca, realmente no es mucha. Es como por la posición de la herramienta. Listo, entonces ahí ya quedó ajustada, ya quedó ensamblada nuestra herramienta. Calentamos un poco la pieza para que se dilate ligeramente. Ahora vamos a ajustar nuestra tuerquita y vamos a ver cómo extrae la cuna. Vean, ahí ya la sacó. Porque no hay que hacer mucha fuerza, ya que la herramienta está sosteniéndola desde la mitad. Y la extraemos con bastante facilidad. Retiramos las tuerquitas. Listo. Y aquí tenemos la cuna de la horquilla inferior. Antes de instalar las cunas, quería comentarles sobre este guardapolvito, que es muy importante porque es el que nos ayuda a proteger la grasa en la parte inferior de nuestras cunas. Desafortunadamente en este momento no lo tenemos disponible, entonces pues nos toca instalar el mismo. Otra cosita así especial, porque la importancia de usar la herramienta adecuada. Como podemos darnos cuenta, estas cunas ya le han reemplazado y estos son golpes, muy seguramente para extraerla, las golpean en esta parte inferior para poder sacarla hacia arriba. Entonces la intención es usar la herramienta adecuada. Aquí les voy a mostrar, este es el daño por el cual estamos reemplazando las cunas. Muy seguramente, como vimos que teníamos bastante grasa, que no están tan desgastadas, estas cunas lo que hicieron fue ajustarse y nuestro cliente de pronto se descuidó o no se dio cuenta, porque es que en estas motocicletas uno a veces no percibe este tipo de que la dirección se queda estancada y ya la fatiga en el momento que la motocicleta hace la suspensión, su trabajo, pues este movimiento axial va recargando más estas partes que se van debilitando y las termina de desgastar. Entonces por eso es mejor reemplazarlas. En un mantenimiento normal solo hubiera sido necesario cambiar las canastillas o los balincitos. Vamos a instalar las cunas y las canastillas. Les recomiendo siempre usar repuestos originales. Recuerda que estos son productos que puedes encontrar en nuestra tienda online, que te dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Y esta es mi parte favorita del mantenimiento, que es la instalación. Bueno, entonces vamos a engrasar muy bien, ya saben, bien engrasadito. Que el exceso lo retiramos, no hay problema. Vamos a instalar la cuna de la parte inferior, que vendría siendo esta. Usamos nuestro instalador. Y centramos aquí el cauchito, damos unos golpecitos. Listo. Verificamos. Sí, acá quedó ya perfectamente ensamblado. Para instalar la del chasis inferior, primero limpiamos muy bien la grasa viejita. Recordemos que la limpieza es el 50% del mantenimiento. Muy importante. Listo, aplicamos grasa. Y la instalamos aquí con el martillito a ras, que quede a ras del chasis. Ahí golpecitos suavecitos, que quede bien derechita. Y con una de mis herramientas favoritas, el ensamblador de cunas, vamos a instalarlas. Aquí se busca cuál es el buje que entra mejor, en este caso es este, y vamos a ensamblarlo. Verificamos. Y ya está. Listo. Y con nuestro empujador de rodamientos vamos a instalar la superior. Ya les voy a explicar por qué. Igual vamos a limpiar muy bien. ¿Qué tiene diferente esta cuna? Resulta que, como podemos ver, esta cuna va sobre la parte exterior. O sea, no va adentro. O sea, esta pista no queda adentro, sino queda en la parte exterior. Entonces no necesitamos la otra herramienta, necesitamos un empujador. ¿Cómo funciona el empujador? Lo ponemos acá y lo enroscamos para que le descentre, y él acá va a simplemente guiar y se va a hacer el golpe aquí en la parte interna de la cuna, y esta parte pues no trabaja con la pista, ya que la pista es esta que tiene más, como un poquito más de brillo. Entonces así la vamos a instalar. Igual, bastante grasa. Instalamos nuestra cuna. Verificamos.
Y ya está. Hay que tener especial cuidado con la instalación de estos balincitos que queden orientados de esta forma. Entonces, bastante grasa. Aquí igual, bastante grasa. Aquí en la parte inferior. Instalamos los balincitos. La pista superior. Listo. Aquí vamos a ajustar hasta que nuestra horquilla se desplace libremente y no tenga ningún juego axial. O sea, de esta forma instalamos la contratuerca, que es la que va a garantizar de que la cuna no se vaya ni a aflojar ni a ajustar. Vamos a dar nuestro torque. Sostenemos la tuerca de inferior. Verificamos. Y ya está. Recuerda que todas las medidas de torque te las voy a dejar en la descripción del video. Y ya que está en la descripción, no olvides de que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Y si les gustó demasiado, compártalo, que eso nos ayuda bastante. Verificamos que la dirección gire libremente y ahí sí, vamos a ensamblar. Ensamblamos nuestro soporte de manubrio, damos torque, verificamos y ya está. Instalamos nuestra cubierta, damos torque, verificamos. Para la instalación de nuestro manubrio, primero debemos alinear esta estría con esta guía de la tapita. Entonces la instalamos y buscamos que se alinee perfectamente. Luego instalamos los tornillitos siempre en cruz. Esto es muy importante, ya que si no la ajustamos en cruz podemos partir la tapita. Mucha precaución con eso. Y ya está. Instalamos esta cubierta. Instalamos nuestras guayas. Listo. Aquí ya nos queda solo organizar estos conectores. Vamos a instalar la suspensión delantera, que va a ser el próximo video. Vamos a realizar un mantenimiento completo a la suspensión delantera. Les voy a dejar el video por acá y en el primer comentario. El mantenimiento eléctrico lo vamos a realizar en su respectivo video. Listo. Instalamos la caja del velocímetro. Instalamos la tuerquita. Verificamos. Y ya está. Instalamos el caliper. Recuerdo que nos hace falta hacerle mantenimiento al apartado de los frenos, al sistema de alimentación, el sistema eléctrico. Muy atentos al canal porque no se van a perder la continuación de este mantenimiento general. Aparte de verificar de que no exista ninguna restricción en el movimiento, de que cuando hagamos este movimiento no se presente ningún juego axial, es muy importante garantizar de que cuando giremos la dirección no se accione involuntariamente ninguna de las guayas. Esto es muy importante porque a veces nos queda mal enrutada alguna y al girar la dirección se puede accionar. Muchas gracias por el video. Cualquier cosita escríbanmela acá en los comentarios. Entonces, hasta la próxima. Existe la posibilidad de que en un rango de 10 días o 100 kilómetros aproximadamente que esté trabajando la motocicleta se presente un ajuste o desajuste en las cunas de dirección. Normalmente cuando la ensamblamos con la herramienta especializada no ocurre, pero puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos? La corrección, ya sea ajuste o desajuste.